iniciar el mensaje, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Jueces. Está en el Antiguo Testamento, después de Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego después sigue Josué y luego Jueces. Jueces 16, versículos 15 y 16. Y vamos a leer estos dos pasajes, los vamos a leer a una sola voz. Vamos a leerlos todos juntos, fuerte, consciente, poniendo atención para que se nos queden estos pasajes. Vamos a esperar nomás que lo tengan aquí los hermanos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces ya todos lo tenemos, vamos a leer y dice así la palabra de Dios, Jueces 16, versículos 15 y 16. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias, Señor, te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice, Señor, esta reunión. Bendice, Señor, este mensaje, Señor. Padre, que llegue, Señor, a los corazones, que despierte, Señor, los corazones y las conciencias, Señor, que redarguya, Señor, en el alma, Padre, para que cada vez construyamos, Señor, junto contigo y tu Santo Espíritu, Señor, esa unión con Cristo, con tu Hijo, Señor, que nos lleva, Señor, a la vida eterna, Señor, porque Él es la verdad y es lo que nos hace libres. El Señor Cristo es lo que nos hace libres, Padre. Y Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos delante de ti, que tu Santo Espíritu dirija este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero empezar con la siguiente pregunta. ¿Cómo mata un esquimal a un lobo? Les voy a decir, es una información con la que me topé. No sé hasta qué punto sea verdad, yo no he ido a donde viven los esquimales, pero refleja una gran enseñanza. Según una fuente, los esquimales matan a un lobo o cazan a un lobo de la siguiente manera. Primero, el esquimal toma un cuchillo muy afilado y lo embarra de sangre de algún animal, algún antílope, una vaca, y espera que se congele la sangre. Luego vuelve a ponerle otra capa de sangre y espera que se congele, y otra capa de sangre y espera que se congele, de tal manera que la hoja del cuchillo ya no se ve y se crea una especie de paleta de hielo de sangre. Y esa paleta de hielo de sangre la entierra en el suelo con el mango enterrado y la paleta hacia arriba, y el lobo la descubre y la empieza a lamer, y a lamer y lamer y lamer y lamer, y le va quitando una capa y otra capa y otra capa, y el lobo lamiendo cada vez con mayor intensidad y mayor ansiedad, hasta que llega a la hoja filosa. El lobo se corta la lengua y el lobo se desangra y muere, ¿verdad? Esa es la forma en la que, según una fuente, caza un esquimal a un lobo. Ahora, algo así le pasó a Sansón en su vida. ¿Sí? ¿Quién es Sansón? Ahorita el pasaje que leímos es en referencia a Sansón. Sansón es un juez de Israel. Juez, queremos hablar un líder, ¿verdad? No un juez así de sentencias, un líder, ¿verdad? De Israel.
y Sansón estaba consagrado como un nazareo. Vamos a leer Jueces 12. Si me acompañan, ahí está cerquitas, creo que no perdemos mucho tiempo. Jueces 12, versículo 5. Jueces 12, versículo 5 dice así: y los galaditas tomaron, no, creo que es, perdónenme, no. A ver. No, creo que hay un error, déjenme ver, creo que es Jueces, déjenme, porque no es la cita escogida, creo que es Jueces. A ver, o será el 16, 16, 14. Ya, es que, perdónenme, es un error. Es Jueces 13, versículo 5. Es 13, 5. Sí. Muy bien, ya Jueces 13, 5 ya lo tienen. Dice así: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esas palabras se las dice un ángel a la madre de Sansón. Le dice, va a ser nazareo. ¿Qué es un nazareo? Un nazareo es alguien que en el Antiguo Testamento, en la antigua ley, está consagrado a Dios. Hay muchas referencias. Por ejemplo, en el libro de Números se habla sobre los nazareos. Y en el libro de Números, no es necesario que vayan, lo voy a leer, dice, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. O sea, aquel que esté consagrado a Jehová como nazareo. Este nazareo no va a beber vino ni sidra. Eso viene en referencia a Números 6.3. Ese nazareo no se va a contaminar acercándose a un muerto. Viene en Nazareo en Números 6.6. Ese nazareo va a tener como característica que se va a dejar crecer el cabello. Eso viene en Números 6.5, por eso Sansón tenía el cabello largo. En total, finalmente el nazareo es aquella persona consagrada a Dios, ¿sí? Eso es lo que significaba, y eso es lo que era Sansón, y eso es lo que el ángel le dijo a su madre que iba a ser Sansón, ¿sí? Y por eso, como Dios estaba con él, como estaba consagrado a Dios, Sansón realizó hazañas asombrosas. Cuenta la palabra de Dios que Sansón despedazó un león como quien despedaza un cabrito. Viene eso en Jueces 14:6. También dice que mató a 1000 enemigos, a 1000 filisteos con una quijada de asno. Eso viene en Jueces 15:5. También dice que Sansón tomó las puertas gigantes de la ciudad de Gaza, que eran unas puertas inmensas, se las echó en el hombro y quitó, ¿verdad? Quitó las puertas que estaban ahí. Eso viene en Jueces 16:3. Y Sansón, ¿por qué era fuerte? Porque el Espíritu de Dios estaba con él, ¿sí? Su nacimiento fue anunciado por el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová le había dicho que iba a ser nazareo, consagrado, y por eso no iba a pasar navaja por su cabeza e iba a tener su pelo largo. Ese era Sansón. Ese fue el propósito de Dios en Sansón. Sin embargo, Sansón tenía un pequeño problema. Y Sansón se relacionaba con personas equivocadas. Y esto nos trae a reflexión de que tenemos que tener cuidado con qué personas nos relacionamos. Y el caso de Sansón nos va a permitir tener un vistazo hacia lo que Dios nos quiere decir en esta mañana sobre con quién nos relacionamos. Y ahora acompáñenme por favor para continuar a Jueces 16, ahí donde estábamos, versículos 4 y 5.
Jueces 16, versículo 4 y 5, dice así: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, enemigos de Israel, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Al enamorarse de Dalila, Sansón se introduce deliberadamente en los fuegos de la prueba. Aquí tenemos un evidente yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? El yugo desigual es cuando nos relacionamos con alguien que no tiene nuestros mismos valores, nuestra misma ética, nuestras mismas creencias, que no está en un mismo sentir, que no quiere seguir a Dios, que no se quiere someter a Dios, que no quiere seguir a Cristo, y nos relacionamos con personas así. Y no solamente estoy hablando a nivel de las parejas, que es donde comúnmente se aplica el concepto. Aplica en todo tipo de relaciones. Ahora, ¿esto significa que no nos relacionamos con nadie? No. Pero significa que tenemos que tener cuidado porque ciertas personas van a estar ahí y ya sea consciente o inconscientemente, esas personas nos van a poder poner zancadilla para caer o para desviarnos del propósito que Dios nos ha puesto. Entonces, desde el comienzo, Dalila trata de arruinar a Sansón como nazareo. Incluso en el versículo 6 le dice Dalila a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Eso le dice Dalila a Sansón en plena confianza, en una supuesta situación de juego. Ay, dime esto, pues cómo ves, etcétera. Entonces son personas o cuya relación es peligrosa y es nociva. Entonces tenemos que tener cuidado con el yugo desigual en nuestra vida. Y el yugo desigual, pues hoy en día a veces sucede muy comúnmente. Jóvenes cristianos que buscan un noviazgo con alguien que no es creyente es lo más típico de un yugo desigual. O aún se casan, siendo ya creyentes, se casan con alguien que no es creyente y se genera un gran problema. O personas cristianas que quieren poner un negocio y se asocian con el amigo, el cuate, pero resulta que el amigo y el cuate es practicante de brujería y hace brujería para que el negocio funcione, y el hijo de Dios cristiano se asocia con una persona así. Eso es yugo desigual también. O amistades, relaciones que no convienen, que nos podrán más cerca del fracaso espiritual que del éxito espiritual. También son personas que hacen el yugo desigual. Y a veces esas personas lamentablemente también están a veces en la familia. Y no significa que tengamos que cerrarle la puerta, vuelvo a repetir, ¿verdad? A toda familia, ¿verdad? Que tengamos, pero sí tenemos que tener cuidado hacia dónde nos lleva determinada relación. Si nos va a llevar lejos de Dios, ¿sí? Ya sea que la persona lo haga consciente o inconscientemente, o esa relación nos va a permitir seguir en el propósito y en el camino de Dios, o bien hasta nos va a favorecer en el propósito y el camino de Dios. Entonces tengamos cuidado porque estas personas, ¿sí?, están en todas partes, e incluso pues en la familia, como lo acabo de decir. Vayamos por favor a 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 32 y 33. Este pasaje es muy ilustrativo. Primera de Corintios 15,
versículos 32 y 33. Dice así la palabra de Dios. Está escribiendo el apóstol Pablo. Dice, si como hombre batallé en Éfeso es una ciudad, contra fieras, ¿por qué batalló Pablo? Por predicar el evangelio de Cristo. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay gente que dice que no va a haber resurrección, que no va a haber más allá. Y por eso Pablo está diciendo, si yo he batallado tanto por predicar el evangelio para que no haya nada y para hacerle caso a los que dicen, pues vamos a comer y beber y disfrutar porque mañana vamos a morir y solo se vive una vez. Cuidado, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Entonces las asociaciones incorrectas son enemigas mortales del bienestar y de la salud espiritual. Todo lo que contribuya para destruir nuestra relación con Dios y banalice los mandatos de Dios debe ser considerado peligroso. ¿A qué me refiero con esto de banalice? Que viene de banalizar, banalización. Hacer vano algo. Si sabemos lo que es vano, algo sin importancia, algo que me va y me viene, algo que no me quita el sueño, eso es vano. Entonces hay gente o personas que contribuyen a que la palabra de Dios sea banalizada. ¿Cómo? Va a venir alguien que nos va a venir a decir, no, es que la Biblia se basó en tradiciones paganas. Ahí hicieron una mezcolanza, ¿verdad? Y resultó la Biblia. Banalizar. Dios no reveló nada, cosas que se juntaron. Alguien va a decir, el éxodo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pues eso no ocurrió. Dicen unos estudiosos que eso no ocurrió. Moisés no existió. Los mandamientos que vienen ahí de Dios, pues son recomendaciones, no son mandamientos. Jesús no resucitó, es una leyenda. La historia de Sansón, esta que estamos viendo, la historia de Sansón, pues se basa en la leyenda de Hércules. Cada cultura tiene su hombre fuerte. Es un cuento, una fábula. Entonces, pues la Biblia se banaliza. La Biblia, pues ya no es tan cierta. La Biblia ya no tiene tanto peso. La Biblia no la podemos brincar. ¿Sí? Este pedacito me lo brinco, al cabo que es una revoltura. Este me lo brinco, al cabo que es una sugerencia. Esto me lo brinco, al cabo que esto a lo mejor no pasó. Entonces la gente con la que nos juntamos, con sus comentarios, si les damos cabida, contribuyen a banalizar la palabra de Dios. O la vieja confiable de hoy en día, amor es amor. ¿Sí? La clásica. O también otra confiable, no vayas a la iglesia tú solito en tu casa, al cabo que Dios está en todas partes. Banalizar. ¿Sí? Dios no nos manda a vivir solitos la vida cristiana, nos manda a ser parte de un cuerpo. ¿Sí? Pero tú solito. Y ahí se banaliza. Las malas, las equivocadas relaciones, aún sean de familiares, de amigos, de novios, de socios, de compañeros de trabajo, ¿sí? Pueden, si no lo detectamos, pueden hacer que banalicemos la palabra de Dios. ¿Qué le sucedió a Sansón? Pues le sucedió un gran fracaso. Vamos a verlo más adelante. A veces cuando uno tiene una mala relación, aquel que no es creyente y quiere arrastrar a un creyente a su estilo de vida o a sus creencias, a veces usa la manipulación emocional. A veces usa, ya sea consciente o inconscientemente, a veces usa las necesidades no resueltas de alguien.
A veces usa la necesidad de aceptación hacia un grupo determinado. O a veces usa la nostalgia. Acuérdate cuando estábamos chavitos, ándale por los viejos tiempos, vamos, acompáñame y llévame. Bueno, se usa la nostalgia. Entonces tenemos que estar alertas de este tipo de cosas, ¿verdad? Sea que sea de dónde vengan, y por eso es bien importante poner en primer lugar a Dios. Y a lo mejor van a decir, ay, el pastor qué necio, ¿verdad?, con este tipo de temas, ¿verdad? Pero es que la verdad hoy en día es tan fácil apartarse, tan fácil renunciar, tan fácil decir, pues es que no es tan serio, tan fácil decir, ¿sí? Entonces por eso a veces, discúlpenme si soy un poco reiterativo en este tipo de temas. Vamos a Jueces 16. Jueces 16, versículos primero 16 y 17, y luego nos brincamos al 19 y al 20. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. Versículo 16, dice, y aconteció que, fíjense lo que dice, aconteció que, presionándole ella cada día, ¿quién es ella? Dalila. Con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón. ¿Quién le descubrió todo su corazón? Sansón. Y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, o sea, trenzas. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Versículo 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Fíjense qué tremendas palabras estas del versículo 16. Presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Alguien a quien Sansón amaba, alguien a quien Sansón creía que nunca iba a haber un peligro llegando por parte de esa persona. Alguien a quien Sansón tenía la total confianza, pues su amor lo cegaba por ella y no creía que ningún peligro pudiera manifestarse en aquella persona. Y esa misma persona lo presionó, importunándole hasta que generó angustia y duda y falta de convicción en la vida de Sansón. ¿Y qué hizo Sansón? Le abrió su corazón a una persona equivocada, y ese fue el motivo de su ruina. Va a haber una caída, un descuido por el cual se entra a un problema, a un pecado, a un abandono hacia Dios, a una banalización. Y esto todavía podemos nosotros barnizarnos y poner nuestros mecanismos de defensa en la mente y sentirnos bien con una autoconfianza falsa, como Sansón lo dice. ¿Qué dijo Sansón? Me escaparé, me saldré como las otras veces. Ya me ha pasado y siempre he salido victorioso. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dios nos ama. Dios quiere que estemos junto a Él. Dios nos quiere hacer libres de toda esclavitud, pero Él no va a contender con el hombre por siempre. Dice también la Escritura, si no entiendes una, si no entiendes otra, si no entiendes otra, si no entiendes otra, si no entiendes otra, todas esas veces te rescaté y te di una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, y va a llegar un día en el que Jehová se apartó
de él o de ella. ¿Sí? La autoconfianza falsa. No me va a pasar nada. Y bueno, cuando el Espíritu Santo deja de dirigir las decisiones de una persona, esta persona se desvanece. Y la fuerza de Sansón no residía en unas simples trenzas, ¿verdad? O sea, no eran las trenzas las que eran la fuerza de Sansón, sino que el pelo largo era el símbolo de su consagración al Señor. Y al cortarle esas trenzas, simbolizó que esa consagración a Dios se había roto, que esa alianza entre Sansón y Dios se había roto, que esa presencia del Espíritu Santo ya no era más. Eso simbolizó el corte de esos cabellos. No se trataba de algún hechizo ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Sansón? Sansón cayó en tremenda esclavitud. Vayamos al versículo 21 de Jueces 16. Vean lo que le pasó a Sansón. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ese fue el triste final de Sansón. Por un descuido, por una autoconfianza, por una banalización del mandamiento, por una banalización de su consagración, terminó confiando en alguien que era muy cercano a él, un amante, alguien a quien amaba y creía que lo amaba a él. Entonces Sansón fue traicionado por la mujer que amaba, pero quítale la palabra mujer a la frase y póngale amigo, póngale compañero, póngale familiar, póngale socio, al que amaba, con el que confiaba. Entonces, cuidado con este tipo de relaciones, porque el mundo lamentablemente está lleno de ellos. El cristiano que es descuidado puede caer en la ceguera de la esclavitud. ¿Hay alguien entre nosotros en esa posición en este momento? Si no, gloria a Dios. Si lo estuviste y ahora ya no le estás, gloria a Dios. Si ahora entiendes una nueva cosa, Dios te ha revelado un nuevo aspecto de la vida, gloria a Dios. Porque terminar como Sansón implica que ya no hay ojos para ver, literalmente, pues le sacaron los ojos, ni libertad para servir al Señor. A no ser que volvamos otra vez a ser llenos del Espíritu Santo. Y en eso el Señor es misericordioso. Caemos y volvemos a caer. Sin embargo, la palabra dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que Él siempre va a tener la puerta abierta para todo corazón arrepentido que decida renunciar a lo que no le agrada y que decida seguir el camino de Jesucristo. El Señor va a estar ahí, ¿sí? Pero qué necesidad, como dice la canción, ¿verdad?, de Juan Gabriel, ¿verdad? ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué pasaste todo un ciclo de sufrimiento, de dolor, de desilusión, por no obedecer la palabra de Dios, por creer, por darle demasiado peso al que tiene, por darle demasiado peso al no pasa nada, por darle demasiado peso, pues no tiene nada de malo, por darle demasiado peso al amor es amor, ¿sí? Entonces, cuidado, hermanos, cuidado con este tipo de situaciones. Aquí esta palabra de Dios hoy nos muestra un aspecto. ¿Y por qué nos lo enseña? ¿Por qué nos lo enseña? Porque Dios nos ama. Porque Dios ama y no quiere. Nosotros no queremos ver a ningún hijo que se desvía a las drogas, al pandillerismo. No nos agrada. No nos agradaría aquellos que no tenemos hijos, pero que los tuviéramos. No nos agradaría. Es lo mismo con Dios.
A Dios no le agrada que por una mala relación terminemos en esclavitud, apartados de su gracia, apartados de su propósito, apartados de su bendición, apartados de su voluntad. Puede haber una victoria final, sin embargo. Vayamos por favor a Jueces, ahí mismo capítulo 16, versículos 28 al 30. Vamos a leer con atención. Jueces 16, versículos 28 al 30. Dice así: estaba Sansón esclavizado, pero dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó a la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Sansón al final clamó a Dios y Dios le respondió. Pero ya se había pagado un precio, ya había habido una consecuencia, ya estaba esclavizado y ciego. Dios le concede esta última misericordia. Sin embargo, sus decisiones equivocadas, su autoconfianza excesiva, su descuido en analizar con quién y cómo se relacionaba, lo llevaron a esa situación. Como dije hace un momento, Dios siempre está listo para restablecer su comunión con aquel que se arrepiente y cambia su manera de pensar. Dice la Escritura en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hoy en día mucha gente, es otro término manoseado, hoy en día, y mucha gente llega a la conclusión: pues lo que es verdad para mí no es verdad para ti, y lo que es verdad para ti no es verdad para mí, y ya de ahí no sales, de ese razonamiento. ¿Sí? Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, Jesús dice: yo soy la verdad. Jesús no nos presentó un razonamiento y dijo: esta es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Esa es la verdad que nos hace libres. No la verdad de un conocimiento, no la verdad de una ideología, no la verdad de una filosofía, no la verdad de un amigo, de un compañero, de un familiar, de un socio. No, es la verdad, la persona de Jesucristo. A eso se está refiriendo este pasaje. Y este pasaje lo citan universidades y profesores, ¿verdad?, creyendo que se refiere a la gran ciencia y al conocimiento de la psicología y la pedagogía. Esa verdad te hace libre. No, es el Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. Por lo tanto, lo que dice el Señor Jesucristo, por eso son palabras de verdad. Por eso Pedro le dijo: ¿a quién iremos, Señor? Cuando Jesús les dijo: ¿se van a ir ustedes también? Cuando muchos lo abandonaron. Y Pedro le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él es la verdad y lo que habla es verdad. Por eso el diablo es mentira, y lo que habla mentira, y habla de suyo habla, porque siempre ha mentido y es mentiroso desde el principio. Y eso lo dice Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús nos invita en esta mañana a concientizar en la cabeza que la verdad es
Él. La verdad no es lo que alguien nos dice, no es lo que nosotros sentimos incluso. Ay, es que yo siento, es que yo percibo. Bueno, sí percibes y sientes, pero eso percibes y sientes, pero hay otra cosa que es la verdad y está por encima de lo que percibes y de lo que sientes. Entonces Jesús está por encima de eso. Por eso Jesús debe tener el control de nuestra vida. Por eso el amor de Cristo es perfecto. Porque solamente Él tuvo la capacidad y la característica para morir en la cruz por nuestros pecados. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando alguien le diga, cuando oigamos cualquier brujo o charlatán nos diga, conoceréis la verdad, así dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, sí, Jesucristo es la verdad. Que te digan la historia completa. Muy bien, para ir terminando, debemos tener cuidado de con quién nos relacionamos. No se trata de vivir aislado, sino de detectar aquellas personas o relaciones que tienen el riesgo de alejarnos de Dios y banalizar los mandamientos de Dios. A veces en esas relaciones las emociones pueden estar ligadas, como en el caso de Sansón, que amaba a Dalila. A Sansón le importaba lo que Dalila decía. Si se lo pedía a otro, pues realmente le valía queso. Pero Dalila, que era alguien a quien amaba, sí, lo consumió hasta sumirlo en la completa angustia. Entonces, a veces podemos estar en esa situación. Entonces, las emociones pueden estar ligadas con ciertas personas que son negativas para nuestra vida, pero eso no significa que sea bueno o que nos haga bien. Si no discernimos esto, si no le pedimos a Dios la oportuna sabiduría, podemos caer en una situación así. Sin embargo, podemos clamar a Dios cuando nos damos cuenta y Dios nos va a restaurar nuestra vida y va a acudir en nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque finalmente Cristo nos hace libres, porque Cristo es la verdad. Muy bien, vamos a ponernos de pie un momento y vamos a orar. Bueno, vamos a poner de nuevo nuestras vidas en manos del Señor y analizando, reflexionando en estas palabras, reflexionando en la vida de Sansón, en su relación con Dalila, y cómo por algo la palabra de Dios, o Dios lo puso ahí, por algo el Espíritu Santo dejó esta historia en la Sagrada Escritura, porque tiene algo que decirnos, algo que enseñarnos, y ese algo permanece por todas las épocas, en todos los tiempos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, en este tiempo, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Padre bendito. Padre, gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Padre, gracias por esta ilustración, Señor, de la vida de Sansón y lo que sucedió, Señor, en su relación con Dalila. Padre Santo, tú has puesto estas historias en la Sagrada Escritura para que aprendamos, Señor, del ejemplo de otros y que a nosotros no nos suceda, Señor. Para que sepamos lo que no debemos hacer, para que sepamos a qué debemos de tenerle cuidado, Señor. Para que detectemos, Señor, los focos rojos en nuestra vida de aquellas personas que aunque apreciemos, Señor, pueden estar usando ese aprecio, Señor, para llevarnos lejos de ti, para llevarnos fuera de tu bendición, para llevarnos a violar, Señor, alguno de tus mandamientos o hacer o pensar cosas que a ti no te agradan, Señor. Padre, Señor, danos, Señor, la capacidad. Danos, Señor, la sabiduría, Señor. Espíritu Santo, Señor, pon ese don de sabiduría en nuestras vidas, Señor. Pon ese don de discernimiento, Señor, para distinguir
entre lo verdaderamente bueno y lo malo, Señor, y no caigamos en el engaño de que a lo malo le llamemos bueno y a lo bueno le llamemos malo, Señor. Padre, Señor, te rogamos, Señor, que tu palabra sea la guía de nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, esta situación y te pedimos esto para nuestras propias vidas, te pedimos esto para nuestras familias, te pedimos esto para nuestros hijos, te pedimos esto para nuestros hermanos, te pedimos esto para nuestros nietos, Señor. Padre, Señor, pon tu cobertura de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, y lleva, Señor, al arrepentimiento a aquellos que no se han arrepentido, Señor, que hagan una decisión por Cristo, Señor, aquellos que no lo han hecho, que estén cercanos a nosotros, Señor, y que no nos arrastren, Señor. Nosotros, dice tu palabra, que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, que seamos luz para los demás, Señor, no que los demás apaguen nuestra luz, Señor. Padre, Señor, te pedimos, Señor, que tengamos esa capacidad. Si aquellos amigos, familiares, Señor, socios que no son creyentes, Señor, que nosotros les pongamos el Evangelio, Señor. Y si no quieren, nosotros hemos cumplido con nuestra parte, Señor. Pero que nosotros no nos apartemos, que tú no permitas que nosotros banalicemos la Escritura, banalicemos tus mandamientos, Señor, y después caigamos en lamentación como lo hizo Sansón, Señor. Padre, Señor, te damos gracias en este tiempo, Señor, y esperamos que el Espíritu Santo obre, Señor, en cada una de nuestras vidas. Y confiamos, tenemos esa fe de que tú vas a hacer el trabajo y que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio en todo tiempo, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.